¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. ¿Quiere usted constituir una organización no gubernamental o una asociación civil por algún proyecto que tenga allí? ¿O ya la tiene? ¿Qué hacer con la contabilidad? ¿Cómo constituirse? ¿Cómo trabajar con el fisco? De eso y más, hoy le entregamos soluciones. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. Cuando se constituye una asociación civil o una organización no gubernamental, se debe tener claro que a pesar de no tener fines de lucro, sí deben rendir cuentas ante la autoridad fiscal. En términos tributarios en México, ambas operan bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos y son del tipo de organizaciones más fáciles de operar en México. Es decir, estas entidades de la sociedad civil que son independientes del gobierno tienen la obligación de comprobar el origen de los recursos, así como también justificar la no distribución de utilidades. Y aunque una ONG y una asociación civil no son iguales, ya que la primera tiene como fin la labor social y la segunda es una figura jurídica, ambas reciben donativos, pero no siempre deben pagar los mismos impuestos. Y de esto hablaremos hoy en Soluciones. Es importante mencionar cómo las funciones tanto de las ACs como de las ONGs varían también, así como sus ingresos, y de ello depende su registro ante el SAT, así como su respectivo cumplimiento fiscal. Para ellas, también existen herramientas electrónicas que les permiten cumplir con las regulaciones fiscales y así garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras y presupuestales. Y para hablar del tema hemos invitado y aceptó estar con nosotros el señor contador público Alfonso Córdoba Mesa, egresado de la UB, con 34 años en el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, es presidente de la Comisión de Seguridad Social, secretario de esa misma comisión, pero a nivel regional, entre otras muchas experiencias que tú tienes, querido contador. Bienvenido. Gracias, Mario, muy amable por tu invitación. Yo aquí encantado de venir a platicar un poquito de este tema, que en ocasiones resulta ser un poquito controversial, pero bueno, está regulado. ¿no? Está regulado, no hay nada que controvertir. Así es. ¿O no es? ¿Verdad? Punto. Así es. Ahora, fíjate que aquí, contador, nunca obviamos y siempre empezamos por el mero principio. ¿Qué es una organización no gubernamental? ¿Qué es una asociación civil? Para empezar a entender las diferencias, si eres tan amable. Gracias. Una organización no gubernamental es aquella que opera con fondos que no son del gobierno. Okay. ¿Esto qué es? Para ciertos beneficios, para apoyo, ayuda a la población, incluso para rescatar ciertas áreas que se han degradado por X o Y razones, reforestación. Puede ser también para rescate de algunas aves, animales. Medio ambiente, etcétera, ¿no? Todo eso. Ahora, las asociaciones civiles tienen otras muchas funciones, otras muchas actividades, que algunas de ellas tienen estas mismas actividades, pero específicamente hay unas que tienen que ser asociaciones civiles. Ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos, las cooperativas. Las cooperativas de consumo, principalmente, son las que se manejan como Entonces, intrínsecamente, ¿qué las diferencia? Nada más sus funciones y el origen de los fondos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos tú y yo un condominio, queremos que se administre, hacemos una asociación civil para que ahí caigan los fondos y tú y yo como beneficiarios somos los que vamos a recibir esos fondos. Pero ya vamos a pagar nuestros impuestos individualmente. La AC no paga nada de impuestos como asociación. Pero yo como persona por supuesto física que sí. Tengo que cumplir. Sí. Ahora, estas famosas ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pues iniciaron su auge por ahí de los 90s, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí. Pero
¿por qué surgen? ¿Y para qué surgen? ¿Y cómo es que han subsistido? Si tú me dices, son fondos privados, sí, pero ¿cómo se constituyen? ¿De dónde? Si yo quiero hacer una organización, ¿cuándo me recomiendas que sea una ONG? Mira, de hecho su función es la misma, su constitución es la misma. El ámbito de acción es el que tal vez los hace diferentes. ¿Por qué? Si estamos hablando de una organización no gubernamental, estamos hablando de algo internacional que se hace para, o se crea para dar beneficio a ciertos sectores, lo que ya comentaba, de la población, del ambiente y demás, pero a nivel mundial. Las otras se constituyen en México y las características de México son aquí. Prácticamente es lo mismo, entonces, su ámbito de acción. A ver, entonces, una ONG se constituye en México, pero recibe recursos internacionales. De todas partes. Sí. Ahora bien, pero ¿y de dónde vienen esos recursos? Ese es el tema. Es decir, yo me constituyo, pero ¿qué le digo al SAT? Y luego, ¿cómo llevo esa contabilidad de esa ONG? Ok. Mira, dentro de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 79 es el que regula todas esas organizaciones, todas esas asociaciones civiles. ¿Qué dice? Más o menos. Que entre otras cosas puedes constituir para ayudar a la población. Si eres un sindicato, tienes que caer ahí como una asociación civil. ¿Por qué? ¿Por qué asociación civil? Finalmente, las personas se unen ¿para qué? Para tener un fin común o porque ya lo tienen. Okay. Como sindicato, ejemplo, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí llegan fondos y de alguna manera hay que administrarlos. Las cooperaciones de los agremiados. Las cuotas de los agremiados. Sí. Pero tiene que ser transparente esto, que es lo que busca la ley. A ver, déjame regresar a la ONG antes de ir a las ACES. Okay. Déjame concluir acá las ONGs. Es decir, yo me constituyo en una ONG porque quiero ayudar a la defensa del medio ambiente. Okay. ¿Cómo me constituyo y qué debo reportarle a la autoridad fiscal? Bueno, mira, lo primero es definir el objeto. ¿Qué vas a hacer? Punto es. Defensa del medio ambiente. Ok, defensa del medio ambiente. Tienes los socios que van a ser, o no socios, no son integrantes, lo que comentaba yo al principio. Vamos a hacer, ok, vamos con el notario, primeramente. Okay. Él nos va a pedir una serie de requisitos para poder constituirlo de acuerdo a la normatividad de la notaría. Y ya una vez que estamos constituidos, vamos a poder empezar a recaudar fondos. Oye, ¿qué van a ser tuyos y míos nada más? Pues a ponerle ahí, ¿no? Si vamos a buscar fondos de otras fuentes, tenemos que hacerlo. Para ello, tenemos que llevar todo eso muy transparente, todo a través de bancos. Cero efectivo. Todo lo que recibamos en efectivo tiene que ir y caer en una cuenta de bancos para que haya transparencia en los registros contables. Me sigues platicando después de este momentito que me voy a tomar. Es que si usted quiere preguntarle al contador Córdoba sobre estos temas, estos son los teléfonos. Entonces hablemos de cómo constituir la ONG. Ya fui con el notario, ya me dijo, ya está. Okay. Ahora viene la recepción de fondos. Yo me acuerdo que las ONGs decían, es que si yo me constituyo, y ese es el lenguaje que ocupan, voy a bajar fondos de Alemania o de Dinamarca o de Estados Unidos o de no sé dónde, que me van a fondear mi ONG. Sí, espérame, pero ese dinero entra a los bancos de México. Exacto. Luego, entonces yo ya tengo que tener una contabilidad para ello. Es correcto. Y ahí te preguntamos, ¿cuál es esa? Para luego ir a cuál es mi obligación fiscal. Porque como ONG también la tengo.
Sí. Estas bajan recursos de instituciones o de gobiernos que tienen dentro de su presupuesto designados ciertos montos para esas organizaciones. Ok. Entonces los ofertan. A ver, ¿qué vas a hacer? Sí, te podemos apoyar. ¿Con cuánto? Y van a estar llegando Tu esos programa recursos. de trabajo, cuál Exactamente. es Tiene tu que haber medición, etcétera, ¿no? toda una proyección de lo que vas a hacer. No es nada más, pues dame recursos y a ver qué hago. No, 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 eso no se vale, no se vale. Tiene que Tiene ya que ser estar, medible y comprobable. sí, tiene que estar bien identificado el destino de esos recursos. Ahora, todo eso tiene que ser comprobable. Dentro de lo que le exigen mucho a estas organizaciones es lo que últimamente está tomando mucho auge, la materialidad. Vas con el notario, te constituyes y el notario te graba, te toma fotos y demás, es la materialidad. En este Son caso... personas que existen. Eso es lo que quiere decir exacto. la Ahora, materialidad. No, mira, autoridad vino Juan Pérez, este es. sí. Ok. Llega el recurso, obviamente, a bancos y de ahí se empieza a usar para los fines que fue solicitado. Ahora, aquí hay algo muy importante. De acuerdo a las leyes mexicanas, solamente puedes utilizar el 5% para administración. Oye, recibes 10 millones de pesos, solamente puedes usar el 5% máximo para administración. ¿Y eso qué es? Oye, compras vehículos para Tu usarlos gasto de ahí. operaciones, básicamente, ¿no? Exactamente. Sueldos, contratas a alguien que esté ahí de rentas, recepcionista, etc. lo que tú quieras, máximo 5%. luz, agua, teléfono, internet, whatever. Hago un paréntesis. La asociación civil o la ONG sí tiene esas obligaciones que ya son laborales de seguridad social. O sea, aunque sea ONG, Sí, si pago un salario a un colaborador, claro. debo darle Infonavit, ISR, Todo, por IMSS, supuesto. etcétera, todo. Todo. Y todo eso lo tiene que enterar. Ahora, solo el 5%, entonces está limitada Máximo. la administración. Es que ese es las características que tienen, porque imaginemos que de esos 10 millones se destinen 8 millones a administración y solamente 2 al fin. Venga nuestro reino, ¿no, papá? ¿A dónde fueron? Acá. Contrataste ahí un mundo de gente, hiciste un montón de cosas. Bueno, Puede ser una simulación, ¿no? exactamente. De actividades, es decir, entonces hasta el 5% para que el 95% vaya al objeto por el cual yo te di el dinero. Exactamente. Esa es la finalidad. Ahora, todo eso nosotros como contadores lo tenemos que llevar muy transparente y nuestros clientes casi los tenemos que confesar. A ver, ¿en qué te gastaste esto? ¿Esto para qué fue? Obviamente aquí en México existe el CFDI, que nos da mucha seguridad en qué fue. Y bueno, mucha dije, no toda. Entonces, ahí es donde está el registro. Nosotros como contadores que tenemos que ser muy cuidadosos de todos esos detalles. ¿Y qué obligaciones fiscales tiene la ONG? Obvio tiene que presentar una declaración en el mes de febrero, el 15 de febrero a más tardar, de lo que pasó el año anterior. Sí. ¿Cuánto recibí? ¿Cuánto destiné a administración? ¿Cuánto destiné al fin social de la asociación? Y si me quedó algo. Okay. Ahora, pero si te queda, tiene que ser usado necesariamente otra vez. Otra vez, sí. Para ese mismo fin. Se reinvierte, sí. Sí, ya no. Ahora, hay otras, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a invitar a personas que hagan, ¿qué te gusta? Canastas o tapetes o algo artesanal. Ellos lo hacen y lo vendemos como asociación. Y el producto de esa venta va a ser de donde vamos a obtener recursos para hacer algo. Ya me estoy yendo acá. Sí. Dejé las... Ya me fui a las otras. Espérame, antes de irnos, de la ONG, cerremos ONG para podernos ir a la CEPA, por todo aquel veracruzano, veracruzana o quien usted que quiera constituir una ONG. Estando en la ONG, si me sobra o aunque no me sobre, cuando recibo el dinero, esa lana no la puedo invertir, no la puedo poner a sudar, me puedo ir a la bolsa o tienen que ser determinados valores. ¿Qué pasa con esa lana? Eso es muy delicado
pero sí lo puedes hacer cuando todo eso es transparente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bajaste recursos de cualquier lado, cualquier institución internacional, cualquier gobierno, te va a decir, ahora dime en qué te lo gastaste, demuéstrame en qué te lo No, y si gastaste. generaste intereses, mi IVA, mijo, de Sí. tus intereses. Exacto, Porque ya es ingreso, exacto. ya se Sí, graba. eso es otro ingreso adicional que también tiene sus propias características. Ok. ¿De acuerdo? Ok, eso sería ONGs. Correcto. Ahora sí, asociación civil. Ya nos decías al inicio más o menos quiénes deberían de entrarle como AC, pero cómo me constituyo y cómo empiezo a llevar mi contabilidad como AC. De igual forma, tienes que ir ante un notario. Una vez que tengas el acta, ya puedes empezar. Ya nació la asociación y ya puede tener cuentas bancarias, puede tener actividades, puede recibir recursos. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Que esos recursos los tengas que aplicar y los tengas que aplicar lo más pronto posible. Okay. Ahora, aquí hay una característica de aquellas que se constituyen, en algunos casos de las asociaciones que están contempladas en el artículo 79 de la ley del ISR, que reciben donativos. ¿Qué son cuáles? Pero además esos donativos pueden ser deducibles De impuestos. de impuestos para los que los donan, para los donantes. No sé si hayas aportado alguna institución Sí, aquí. alguna vez. Bomberos, Cruz Roja, sí, vas y te pides, dame tus datos fiscales y te extienden, Sí, te extienden tu y algunas documento. otras, muchas que hay. Tengo entendido que hay más de 38,000 instituciones de esas aquí en México, y muchas de ellas son donatarias autorizadas, se les llama. Okay. Ok, esas también tienen otras obligaciones. Tienen que cumplir con una informativa de qué pasó. Sí, decirle al SAT, oye, mira, me donaron estas personas, emití Exactamente. tantos comprobantes de deducibilidad, etcétera. Exactamente. Es decir, más que tal vez tributar, sí avisarle al SAT. A ver, Juan Pérez me donó 1,000 pesos. Pero es que ahí empieza la trazabilidad del SAT, ¿no? A ver, Juan Pérez, ¿y de dónde esos 1,000? Bien, aquí ya nos vamos a ir a la ley de PLD. Vamos a dejar eso un poquito en el congelador. Recibimos los fondos. Anualmente tenemos que presentar nuestra declaración Nuestra en febrero, declaración, nuestra sí. informativa, de acuerdo a los montos que manejemos, que hayamos manejado en el año. Incluso tenemos la obligación también de dictaminarnos por contador público registrado. Registrado. ¿Ok? Claro, claro. Bien. Pero bueno, ese ya es una obligación más que dentro del manejo de esos recursos se tiene que reservar esa parte para poder cumplir con esa obligación. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos? Ese es el tema. Si vamos con una alcancía por todas calles, en donde quiera ponemos, vas al banco y ahí hay uno que Así para es. el cáncer, ayuda para las gentes con cáncer, no hay forma de identificar a los donantes. Correcto. Pero ¿qué pasa si alguien nos dice, a ver, les voy a donar 1,000,000 de pesos? Sí, cómo no, perfecto. Entonces nos trasladamos a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones De lavado con de Recursos dinero, de pues. Procedencia Ilícita, coloquialmente llamada Lavado de dinero. Prevención de Lavado de Dinero. Ah. Entonces ahí nos dice que hay ciertos umbrales, así se le llama ahí, en los O cuales sea, límites, pues. también. límites en los cuales tú tienes que identificar, una, a quien te dio esos recursos, Claro. y dos, cierto umbral para que si lo rebasa, tienes que dar aviso al SAT a Oye, través de este la me dio UIF. 1,000,000. Tiene que ser. Estamos ¿No? Ahí hablando... chécatelo. Los importes están manejados en UMAS. Sí. 1,605 UMAS para que tú le pidas identificación. 1,600 sumas, más o menos, ¿cuántos son? 176,000 pesos, Ok. más o menos. Ok. Yo te doy 170, ahí nos vemos. Pero ya te dice Te doy 177, ya valió. ándale. Sí, entonces te tengo que identificar. A ver quién eres. A ver quién ¿De eres, dónde tu viene? nombre, Hay una serie de requisitos ahí para nada más identificarlo. Si ya rebasa el doble,
las 3.210 UMAS, el monto que te aportaron, vamos a hablar de 400,000 pesos, entonces yo tengo que dar aviso. Yo, como asociación civil, tengo que presentar un aviso en el portal del SAT para que la UIF esté enterada de que, vamos a decirle, Juan Pérez me aportó 400,000 pesos. Sí, para que ellos vean, a ver, oye, exactamente, y tienes el capital y de dónde vino, ya toda la trazabilidad, pues, no sé. Sobre todo si fue en efectivo. No, pero aún siendo... Si fue transferencia, igual. Digo, entiendo que la transferencia la tienen vigilada, pero aún así, Sí. de qué montos vienen, de qué cuenta vienen esos fondos, cómo llegaron a esa cuenta y por qué fueron transferidos para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto. En fin, pero ahora me surge una duda, contador. Nos asociamos y entonces nos ponemos de acuerdo los vecinos y ya somos la asociación civil del condominio Quetzalcóatl de la unidad Loma Bonita. Bueno, y tenemos que poner una lana. Claro. Esa lana que vamos a poner, evidentemente, digo, parece una perogrullada, pero es personal. Ok. Ahí también hay una trazabilidad del SAT. Es decir, ¿de qué ingresos tuyos pusiste esos 10,000? Claro. ¿Hay un límite, pregunto, para constituir, para poner dinero y constituir? Y fiscalmente, ¿cómo es el trato? Mira, estas asociaciones no se constituyen con un capital. ¿Cuál es la diferencia con las SA o otro tipo de actividades mercantiles? Ahí sí, vamos a poner un negocio, ¿cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? Es un tanto por ciento. Entonces, es otra cosa. No hay capital. No pongo lana. No hay capital. Pero va a funcionar con una lana. Claro, esa es una de sus labores, conseguir esas lanas, bajar esos fondos, invitar a que recaudemos. Pero entonces, es que ya me emocioné, pero vamos a tener que ir a una pausa. Pero ayúdame después de la pausa a identificar cómo podemos pedir ese dinero, a quiénes y cómo recibirlo. ¿Me ayudas con eso después de la pausa? Claro que sí, con gusto. ¿No? Porque sí está muy interesante el de dónde voy a recibir y de quién lo voy a recibir. Después de la pausa, no se vaya, estamos en Soluciones. Regresamos, estamos hablando de la contabilidad de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones civiles. Estamos aquí en el estudio con nuestro querido amigo, el contador público, Alfonso Córdoba Mesa, del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Hacemos la pausa, ya volvemos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hablamos de la contabilidad de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. Está con nosotros el contador público Alfonso Córdoba Mesa y nos fuimos a la pausa contigo, querido contador, preguntándote, cuando ya tenemos la AC, cuando ya la constituimos, pero queremos allegarnos de fondos, ¿quiénes sí y quiénes no nos pueden donar a la asociación civil? Y una vez que caen, ¿cuál es el tratamiento? Ok. Todo mundo puede donar. Cualquier persona. Cualquier persona. ¿Cualquier cantidad? Cualquier cantidad. Okay. Sin problema. Aquí donde sí hay que tener mucho cuidado en la actualidad es saber si esa persona tiene los recursos para donarlos o están siendo recursos, voy a decirlo así, no limpios. Ahí hay que tener mucho cuidado. Es por eso que con la ley de PLD
Nos ¿Qué es obliga, PLD? prevención de lavado de dinero. Ok. Nos obliga a que tengamos una identificación si nos donan hasta 176,000. Si llegamos al doble, 380,000 pesos, 300 y tantos mil pesos, entonces tenemos que avisar. Mira, Juan Pérez me donó. Ok, Si nosotros chécatelo. de inicio vemos que ese Juan Pérez no tiene un negocio lícito, no tiene una forma de donar lícitamente, entonces debemos abstenernos. Ahora, puede que no la tenga, pero no nos podemos dar cuenta. Por eso es Ese el aviso. Exactamente. Y te proteges. Claro. ¿No? A ver, yo claro. te avisé, ya tu autoridad investiga, Claro ¿no? que sí. Y esa es la responsabilidad de la administración, de la asociación, de verificar y estar puntualmente cumpliendo con esos avisos. Correcto. ¿Ok? ¿Cada cuándo tributa? ¿Cada cuándo debe presentar declaración una asociación civil? De hecho, no presenta declaraciones para enterar impuestos porque no los causa. Es una Ninguna. no contribuyente. Para efectos de PLD, sí tiene que De lavado de dinero. informar a más tardar el 17 De cada mes. ¿Qué pasó el mes anterior? Si no lo haces el 17, tienes días adicionales. Ay, los mexicanos, dime eso y me voy al último día y a la última hora. Me gustaría explicarte esto, Mario. Por ¿Por qué? favor. En el caso de ISR, tú, por ejemplo, yo soy 4, tengo 2 días adicionales para declarar. Correcto. Digamos, puedo hacerlo hasta el 19. Sí. Pero en el caso de PLD, si yo tuviera que declarar PLD, solamente el 19. ¿Qué pasa? Para ISR puedo hacerlo a más tardar el 17 Pero o el el lavado de 18 dinero, ¿no? o el 19. No, en caso de lavado de dinero, no. Es el 17 o el 19. Punto. Si lo hago el 18, estoy fuera del tiempo. Si lo hago el 20, estoy fuera del tiempo. Correcto. Y las multas son muy altas. Ahí sí les recomiendo tener un buen asesor, alguien que les lleve muy bien, tener un oficial que esté muy pendiente Muy y muy atento. puntual de hacer esos informativas. Ahora bien, ¿qué hago con ese dinero? Ya me donaron. Bueno, El objeto social, ¿qué me dice? ¿Cómo lo debo? ¿Qué sí puedo hacer con ese dinero? ¿Qué no? Y, aunque no tribute, ¿cómo lo compruebo contablemente? ok. Ahí te conviertes en un contribuyente cualquiera. Todo lo que gastes, todo lo que inviertas, tienes que hacerlo como cualquier persona física A o ver, moral que tributa. Volvamos a la asociación civil del edificio. Nos Ok. entró una lana de varios donativos. Vamos a pintarlo. ¿Ok? ¿Qué hacemos contablemente? Tenemos que pedir facturas, pagar con la cuenta, De la asociación. sí, de la asociación, pedir factura de todo lo que compremos, la pintura, los servicios que Las contratemos, brochas. todo, ahí está, y eso se registra como un gasto. Debe reunir todos los requisitos que reúnen los comprobantes fiscales para poder ser deducibles. Ahí no hay de otra. No hay de que pues, el compadre me cobró nada más 3 pesos por la pintura y no. Ahí tiene que estar todo bien registrado. Correcto. Perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que hemos hablado tiene un universo impresionante. Te invito, y las invito y los invito a que vean los datos duros. Vea qué datos. A nivel global existen aproximadamente 10 millones de ONGs y si conformaran un país, serían la quinta economía más grande del mundo. Las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles mueven más de 519 mil millones de dólares al año a nivel global. 10 millones de estas entidades financian causas sociales, medioambientales y humanitarias mediante donaciones, subvenciones gubernamentales y actividades económicas propias. Los ingresos combinados de las 50 organizaciones más grandes del mundo superan el Producto Interno Bruto de un tercio de los países en desarrollo. En México, se estima que existen alrededor de 49.343 organizaciones civiles. El sector no lucrativo en nuestro país genera un valor económico anual de más de 47 mil millones de dólares, lo que equivale al 2.9% del Producto Interno Bruto Nacional. 336 ONGs y fundaciones fueron sancionadas este 2026 por irregularidades fiscales en México y 13 fueron dadas de baja.
El SAT ha llegado a cancelar las autorizaciones y someter a revisión a 270 asociaciones civiles por operar irregularmente, realizar simulaciones o utilizar donativos para evadir el pago de impuestos. Incumplimiento de disposiciones fiscales, no pagar multas, tener procesos legales sin concluir y no presentar la declaración anual de ingresos y egresos son las principales faltas fiscales de las ONGs. El Centro Mexicano para la Filantropía reportó que más de 3.2 millones de personas contribuyen de manera voluntaria con su tiempo y talento en instituciones sin fines de lucro. Datos duros para reflexionar. Qué datos duros. Le dieron duro al contador. Hubiera usted podido ver las expresiones del contador viendo. ¿Qué te parecen esos datos duros, querido contador? Mira, son muy duros, pero muy reales. Entonces, eso es lo que deben de cuidar esas asociaciones. Pues vemos que el SAT en México, duro. Sí. Muy duro Sí, con sí. ellos. O sea, para que no caigan en estas situaciones que ya te comentaba, las multas por incumplimiento a un aviso de PLD son muy caras. Oye, pero qué dato 10 millones de ONGs en el mundo que juntas, con la lana que tienen, serían la quinta economía del mundo. 519 mil millones de dólares. Es mucha lana ahí. Sí. Y por eso también la parte del SAT de, a ver, sí, puedes operar, estás en libertad de constituirte, pero hay que revisar de dónde provienen esos fondos, cómo los usas y que sean lícitos. Eso. Es bien importante. Pues es un monto brutal. Y por lo que vimos también, hay bastantes multas, más de 300, ¿no? Por no cumplir con lo que tú nos has venido platicando. Ahora, tienes llamadas, hay preguntas para ti. Adelante. ¿Forzosamente tengo que darme de alta ante el SAT? Sí, definitivamente. Les ponía de ejemplo al principio, Mario, vamos a hacer tú y yo algo, que vamos a conseguir dinero o aportar dinero. ¿A la cuenta de quién va a caer? ¿A la tuya o a la mía? Y todas las obligaciones que eso conlleva. Primero que puedas tener la, ¿cómo se llama? El régimen fiscal adecuado para ello. Exactamente. Y ese régimen ya te lleva a obligaciones, por supuesto, determinadas. Ya estás constituido, forzosamente necesitas darte de alta en el SAT. ¿Por qué? Porque eso te va a dar legitimidad. Y esos recursos se van a empezar a usar legalmente para lo que está permitido. Si quieres hacer algo que no está permitido, por supuesto que te lo van a negar. Y te van a caer. ¿Qué pasa si me hacen donaciones en efectivo? ¿También tengo que declararlas? Sí, por supuesto. A todos aquellas organizaciones que perciban donaciones en efectivo, por supuesto que tienen que ir a caer a la cuenta de bancos y de ahí lo gastan, de ahí lo usan, de ahí lo destinan a los fines por los cuales fueron creados. No lo hagan en efectivo, por supuesto, que tiene que caer ese dinero para que sea registrado y controlado a través de una cuenta bancaria. Te voy a poner un ejemplo. Las alcancías, lo que te mencionaba hace rato. Que vamos a los bancos. Ahí se nos quedó esa parte. Bueno, dímelo, dime el ejemplo. Sí, esas alcancías se juntan y se van y se depositan. Sí, claro, pero ¿cuál es el tratamiento ahí? Porque eso puede dar lugar a una simulación. Tiene que haber gente honesta y gente con ganas de servicio. Cuando eres gente honesta y tienes ganas de servir, las cosas las haces transparentes. No digo que no las haya y no digo que no generalizo, pero tú sabes que somos bien ingeniosos, ¿no? Desgraciadamente sí. Es decir, ahí en ese tipo de cuestiones, donaciones, alcancías, shalala, ¿cuál es el tratamiento? O sea, ¿qué le digo al SAT? Oye, fíjate que pues hice una colecta, puse tantas alcancías y me entró tanto dinero. ¿Y ya? Igual que hace rato que te dije que para todo lo que gastes tiene que haber un CFDI de egresos, para ese tiene que haber un CFDI de ingresos. ¿Qué, público en general? Público en general. Ok. Claro. Oye, que me donó Juan Pérez, ahí está. Aquí está tu CFDI. Juan Pérez tiene para demostrar
por qué ese dinero salió de su cuenta y fue a parar a otra cuenta. Todo transparente. El día que auditen a Juan Pérez, oye, ¿y esta salida de tu cuenta de X pesos qué hiciste? Lo doné a tal organización, aquí está mi comprobante. Cuando donas a la Cruz Roja, ¿quieres comprobante deducible de impuestos? Te piden tus datos y ahí te lo expiden. Si no expiden por algunas donaciones que reciben, sobre todo esas efectivo que estamos comentando, tienen que hacer una factura pública en general. Y ya te conlleva. Claro. Ya conlleva obligaciones. Claro. Las que resulten del régimen fiscal en el que te encuentres. Sí. Pero eso es lo que le dice al SAT cuánto fue lo que recibí. Claro. Y luego te va a revisar eso que recibiste en F, en qué lo gastaste, que tiene que ser también propio de tu objeto social. Por supuesto. Esas son las informativas que se presentan, por decir algo, la declaración anual que se presenta en el mes de febrero y las informativas de transparencia que se presentan en este mes. No, si están bien vigilados. Por supuesto. No hay manera, Por supuesto. Mira, no hay manera. Está muy regulado. ¿Ok? Pero, ¿qué ha pasado con estos datos duros que nos acabas de mostrar? Que los hay gente ingeniosa. Pero en cuanto los detecten, por supuesto, que cortan cabezas, perdón por la expresión. No, te va como en feria. Sí, o sea, sí, no es recomendable, pues, ¿no? Sí, Te van a ver, te van a ver, porque hoy día la trazabilidad del dinero es brutal. O sea, te entraron 500, ¿de quién? Pues que de Francisco Barrera, a ver, chécate a Barrera, ¿qué? Claro. ¿Y él de dónde? Sí. Y es que le cayó una lana así, pero ¿quién se la dio? Claro. Que Fausto Robles, a ver, chécate, Fausto Robles, ¿de dónde viene? Y ahí se va, sí, ¿no? Y te va a encontrar, si hiciste una tranza ahí, ahí te va a encontrar. Por supuesto. Y ojalá sea nada más multa, digo, pues ir al bote, ¿no? Es que algunas de esas sanciones requieren un guardado permanente o temporal. Entonces, no queremos eso. Guardado, pero... sí, perdón, eso es lo que no queda. No, está bien. O sea, es bote, pues. Ándale. No, para que quede exactamente, muy claro. Sí. Omar Hernández, que está viendo el programa, felicita al programa, dice que es un excelente programa. Creo que tenemos un excelente invitado. Y... No, me ibas a decir. ¿No? No. Ok, vamos con tus 5. Ok. ¿Tus 5 recomendaciones? Sí, claro. Estas son las 5 recomendaciones del contador Córdoba Mesa. Del contador Córdoba Mesa. 1, definir el objetivo de la asociación civil. Ok. No nos podemos asociar para ver qué vamos a hacer. El objetivo o el objeto de lo que vamos a hacer nace de un requerimiento, de una necesidad que hay. ¿No? Exactamente. Número 2, considerar el origen de los recursos de las AC y de las ONGs. Ok. Todo proyecto requiere recursos. Correcto. Y tenemos que ver de dónde vamos a. Te pongo un ejemplo. Creo que todos tenemos un auto, hemos pagado tenencia. El gobierno del estado tiene un convenio con la Cruz Roja de recaudar a través de esos conceptos. Viene ahí. Sí, va una lana a ellos, ¿no? Sí. Y a lo mejor son 10, 20 pesos, no recuerdo cuánto es este año. En el universo, en el volumen. Ok, entonces esa es una forma de recaudar. Correcto. 3, definir si es necesario deducir ISR, impuesto sobre la renta, a los donantes. Ok. Para que digamos que sea más atractivo el que recibamos donativos,
tenemos que hacer un trámite de solicitud ante el SAT de que esos donativos que recibamos sean deducibles de ISR para los donantes. Nosotros en nuestra declaración anual como personas físicas, entre otras deducciones personales, tenemos ese renglón, donativos. Tienen un límite, pero finalmente podemos hacerlos, son deducibles de nuestros impuestos y eso puede generar para las personas físicas un saldo a favor. ¿Cuál es ese límite? 7%. 4 de tus ingresos acumulables. De mis ingresos acumulados de un año. Tus ingresos, sí. De un año, míos. Sí. Ok. 4, cumplir con las obligaciones fiscales. Eso es muy importante, Mario. Esos datos duros que vimos, las organizaciones que les cortaron las cabezas, fue porque no cuidaron esa parte. Tienen que ser muy puntuales y muy precisos en esas obligaciones. No son muchas, pero se tienen que cumplir puntualmente. Número 5, recabar elementos para demostrar la materialidad. Ok. Recibimos recursos para lo que tú quieras y tenemos que rendir cuentas a quien nos dona. Si bien puede ser muchas personas que donan y no les interesa, todas las organizaciones pugnan por hacer público en qué hicieron esas donaciones. Y por supuesto que en una revisión, en caso de que nos revise el SAT, tenemos que demostrarle que sí entregamos esos recursos, que sí usamos esos recursos para el fin que fuimos creados. Ejemplo, si estamos recaudando dinero para apoyar a gente que necesita sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, X, Y o Z, no lo podemos destinar para reforestar el cofre. ¿Sí o me explico? para comprar una camionetita. O Exactamente. ¿no? Tiene que ser específicamente eso. Sí, y tenemos que poder demostrarlo. Exacto. CFDI y además foto de las sillas de ruedas, sí, de los aparatos ortopédicos, de las sí, muletas, etc. ¿Le donaste una silla de ruedas a Juan Pérez? Ok, su nombre, su dirección, su discapacidad. Probablemente le pidan hasta el porcentaje de incapacidad de una institución pública. Sí, que el IMSS diga que está incapacitado al 80%. Exactamente. Que eso sí se expide. Ah, eso claro, es claro, por un documento supuesto. que expide en salud pública. Pues, exactamente. Lo expide. O sea, entonces sí está casi la foto entregando la... Sí, por supuesto. Esa es la materialidad. Esa es la materialidad, además del registro que tienes que llevar de todo aquello. O sea, no es nomás de que yo me hago el ayudador y entonces... No. Ah, entregué 15 sillas de ruedas, ya. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿A quién? Sí, por supuesto. ¿Con qué lana? ¿Cómo? Sí. ¿A quién se las compraste? ¿Quién te las donó? Exactamente, sí. Y si me la donan, ¿cómo comprueba el donatario que me entregó una silla de ruedas? Le voy a hacer un comprobante, claro. No, la voy. Sí, por supuesto. O sea, tú llegas a entregarme a mí una silla de ruedas en buena onda porque yo estoy haciendo una campaña de entrega. Sí. Y me dices, mira, Mario, te traigo una silla para que la entregues. Sí. Te la regalo, mano, para que tú la... Te tengo que expedir mi factura electrónica. Eso tiene un valor, Mario. Haz de cuenta que te estoy cuesta. dando... Sí. Ok. Te estoy dando una silla, pero tiene un valor. Y por supuesto, yo te voy a pedir un comprobante deducible de impuestos. ¿Y si no quieres que lo haya? Uno al público en general. O sea, te tengo que... Sí. O sea, no hay manera. No vas a meter esa silla a bancos, lo vas a meter al inventario y de ahí va a salir. Contablemente hablando, claro. Claro, sí. Sí, contablemente cae en inventario de la asociación civil. Exactamente. Y luego se le da salida de inventario, claro, de almacén al usuario. Al usuario, a quien se lo donas. Sí. O sea, no hay manera. No. Y la contabilidad entonces no es nada más de debe y haber. Tiene sus... Técnicamente sí, ¿no? Porque ahí registras todo. Pero sí tiene su forma muy especial. O sea, hay particularidades. Sí, claro. Por eso lo importante es que se acerquen a especialistas como tú, para que les puedan orientar, porque luego puedes estar actuando de muy buena fe. Yo no digo que no, pero que no conozcas la ley no te exime de la obligación de cumplirla. Exactamente. Y en esa buena fe
y una vez te metes en un broncón del que no puedes salir. Es correcto. Y es lo que en lo que muchos caen por no tener una buena asesoría o porque desde inicio fueron creadas esas asociaciones con fines disque de. Y hay un trasfondo ahí. Perdón que lo diga, pero... No, pero pues es lo que es. O sea, a veces simulamos. Exactamente. Y a la hora de registrar la contabilidad y a la hora de decirle al SAT, esto es lo que he hecho, esto es lo que me entró, así lo saqué, pues la autoridad se da. Claro. Tiene mucha experiencia la autoridad. Entonces, es difícil que nos podamos evadir o hacer una simulación y demás, porque tarde o temprano vamos a caer. Vamos a caer. Estamos terminando. Tengo poquito menos de un minuto. Ok. Un último comentario que tú quieras hacer o subrayar algo si así lo consideras. Por favor, a las personas que nos están viendo, que se acerquen a un profesional, que tengan la asesoría debida y precisa en el momento, porque lo que te comento ahorita es ahorita, pero a lo mejor mañana ya cambiaron las leyes. Claro. Entonces, por favor, que vayan con un profesional. Eso es lo que yo les recomiendo. No sabes qué gusto tenerte aquí, querido contador. El gusto es mío. Ha sido un enorme gusto tenerte, escucharte, recibir tus consejos. No cabe duda que tu experiencia profesional y tu formación permiten que puedas venir y darle soluciones a todo el auditorio. Te aprecio mucho. Gracias, Saludos Mario, mucho a todas y todos quienes integran el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Gracias, ¿no? así lo haré. Chamba tienes ahí muchísima y en la regional también. Claro. Así es que, gracias. Muchas gracias, querido contador. Nos vamos. Esto ha sido Soluciones. Este programa se repite a las 12 de la noche y lo puede usted ver nuevamente domingo 5 de la tarde. Además, en las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Hasta una próxima emisión. Que esté usted muy bien.